23 cuerpos, empaquetados en densos sacos industriales como si alguien quisiera no solo ocultarlos, sino aislarlos del resto del mundo entero. Este hecho en sí mismo suena como el comienzo de una novela sombría, pero era realidad. Una realidad que sacudió Palo Alto en 2001, un suburbio tranquilo y respetable donde en las calles se escuchan más ladridos de perros y risas de niños que sirenas de policía. El sótano donde se encontró todo era como una sombra extraña en esta ciudad. El edificio parecía sólido, una casa antigua de 2 pisos con césped bien cuidado y arces cuyas ramas podadas parecían casi decorativas. Pero tan pronto como los policías bajaron, el aire cambió. Allí, entre cajas polvorientas y muebles de los años 70, en un rincón al que incluso el propietario rara vez miraba, yacía un hallazgo que ninguno de los participantes en el registro olvidaría. Bolsas de plástico, cada una con un ser humano dentro. Algunos cuerpos ya estaban parcialmente descompuestos, su ropa descolorida, pero aún conservaban rastros de la vida anterior. Una chaqueta vaquera, un viejo suéter de baloncesto, una bufanda pulcramente anudada. Esto sugería que estas personas no habían desaparecido ayer o hace un mes. Alguien había pasado años aquí. El lugar mismo rompía la concepción ordinaria del crimen. No era un almacén abandonado, ni un bosque en las afueras de la ciudad. Era una casa donde se organizaban veladas benéficas, donde los vecinos pasaban con pasteles, donde los niños corrían por los pasillos y el dueño de casa servía sonriendo una copa de vino a los invitados. El propietario se llamaba Robert Martinsen, un abogado exitoso, conocido en la zona. Esposo, padre de 2 hijos. Un hombre en quien se confiaba, por quien se votaba en las reuniones del consejo local. Y precisamente su dirección se convirtió en el punto de partida de una investigación que revelaría una cadena de eventos que se extendía por varios años. En ese momento, nadie entendía aún cómo este hombre estaba relacionado con el hallazgo, pero una cosa estaba clara: Palo Alto nunca volvería a ser el mismo. El propietario de esta casa era un abogado de 43 años, padre amoroso, miembro respetado de la sociedad. Robert Martinsen, un hombre cuyo nombre se pronunciaba con respeto en Palo Alto. Para unos era un jurista exitoso que podía ganar casos desesperados. Para otros, un vecino que siempre sonreía y ofrecía cargar bolsas pesadas hasta el porche. Sus hijos iban a una buena escuela, su esposa participaba a menudo en eventos municipales, y Robert mismo organizaba regularmente veladas benéficas en su casa. Estas veladas eran como pequeñas fiestas para todo el vecindario. En largas mesas de madera se servían platos preparados por chefs locales. En el césped los niños corrían tras una pelota y los adultos discutían noticias y reían. Robert permanecía invariablemente en el centro de este círculo, en traje pero sin corbata, con una copa de vino tinto en la mano, saludando a cada invitado por su nombre. Parecía saber de cada uno algo más que solo la dirección y el número de casa. ¿Quién planeaba vender su auto? ¿La hija de quién necesitaba ayuda con la solicitud? ¿Quién pescaba en secreto como hobby? Los vecinos solo se acordaban de él con cariño. La señora Harper, que vivía enfrente, decía que si tuviera que confiar las llaves de casa a alguien para el período de vacaciones, se las daría sin duda a Robert. Uno de sus colegas, un joven abogado, contó que precisamente Martinsen le había ayudado en el primer año de trabajo, cuando apenas podía soportar la carga. Podría haber simplemente pasado de largo, pero en su lugar se sentó a mi lado, revisó cada caso conmigo y dijo: «Lo lograrás». Incluso la apariencia de Robert subrayaba esta imagen. No muy alto, bien entrenado, con cabello pulcramente peinado hacia atrás. Parecía una persona que se cuida pero no dedica tiempo excesivo a ello. Los fines de semana se le podía ver haciendo jogging matutino o comprando pan fresco en la panadería local. Las personas que se encontraban con él en la calle notaban que siempre encontraba unos minutos para intercambiar algunas palabras, incluso cuando tenía prisa para ir a algún lugar. Ningún detalle de su vida pública daba siquiera una pista de que alguna vez comenzaría un registro policial en su casa. En la imaginación de los habitantes de Palo Alto,
Era un vecino confiable, casi ejemplar. Una persona que no tiene secretos, y mucho menos alguien que se pudiera asociar con algo terrible. Pero precisamente en esto residía esa paradoja que los periodistas más tarde llamarían el efecto Martinsen. Cuanto más brillante e inmaculada parecía la envoltura exterior, más difícil era creer que detrás de ella pudiera ocultarse algo diferente. Veladas con loterías benéficas donde Robert donaba sumas considerables para ayudar a los sin techo. Excursiones conjuntas a la naturaleza con vecinos. Participación en el trabajo del consejo escolar. Todos estos rasgos se componían en las mentes de las personas en una imagen de una persona noble y correcta. Y en este mundo lleno de tales detalles, el pensamiento de que en algún lugar en las profundidades de la casa, detrás de la puerta del sótano, yacían sacos con cuerpos, no solo parecía increíble, parecía una invención. Cuando se extendieron por la ciudad las noticias sobre el hallazgo en su sótano, los vecinos y colegas comenzaron primero a decir: «Eso no puede ser». Muchos se negaron a creer que se tratara precisamente de él. ¿Cómo podía una persona que hace un mes repartía regalos de Navidad a los niños estar involucrada en algo así? Y precisamente este contraste entre imagen pública y realidad se convirtió en la pregunta principal de la investigación. Para entender lo que había pasado, había que volver al momento en que la policía se interesó por primera vez en Robert Martinsen y preguntarse: ¿qué exactamente los llevó a su puerta? Febrero de 2001. En la policía de Palo Alto llega un reporte ordinario de desaparición sobre un joven de 23 años. La entrada en el diario de servicio parecía seca y estándar. Fecha, nombre del denunciante, descripción del desaparecido. Tales reportes no eran pocos en la ciudad. Alguien podía haberse ido con amigos. Alguien llegaba tarde al trabajo. A veces las personas regresaban por sí mismas después de unos días, y el caso se cerraba sin mucho escándalo. Nadie sospechaba entonces que esta línea aparentemente ordinaria en el diario policial se convertiría en el comienzo de la investigación más sensacional en la historia del distrito. El reporte lo hizo una mujer de mediana edad. Su voz temblaba, pero se esforzaba por hablar claramente. Contó que su hijo ya llevaba la segunda noche sin dormir en casa. El teléfono estaba apagado. Los amigos con quienes debía encontrarse no lo habían visto desde esa noche. Fue visto por última vez cerca del Parque Central, solo a unas pocas cuadras de casa. Llevaba una chaqueta negra, jeans grises y zapatillas. Tenía consigo una mochila. La policía actuó según el esquema aprobado. Primero, llamar a todos los conocidos y parientes. Segundo, verificar instituciones médicas en caso de que la persona hubiera llegado al hospital. Tercero, examinar lugares donde podría haberse encontrado: cafés favoritos, gimnasio, biblioteca. El mismo día se emitió una búsqueda. La foto se transmitió a las patrullas. Al día siguiente, los agentes recorrieron las calles circundantes. Hablaron con vendedores en tiendas y transeúntes casuales. Alguien recordaba haber visto al joven en una parada de autobús, pero eso fue un día antes de la desaparición. Al principio el caso parecía como docenas de otros. Un joven se fue y no regresó. Pero después de 3 días apareció la primera señal alarmante en la historia. Uno de los testigos afirmó haberlo visto tarde en la noche cerca de la casa de Robert Martinsen. El testigo describió que el joven caminaba a pasos rápidos, como si persiguiera a alguien o al contrario buscara escapar. Este episodio se incluyó en el informe, pero en ese momento no les pareció decisivo a los policías. Los días siguientes la policía continuó la búsqueda. Verificaron edificios abandonados, estacionamientos vacíos, interrogaron taxistas. Pero mientras más tiempo pasaba sin noticias del joven, menos esperanza quedaba de que simplemente se hubiera ido a algún lado. Hacia el final de la semana apareció un nuevo informe en el caso. El teléfono móvil del desaparecido había sido activado por última vez en la zona donde se encontraba la casa de Martinsen. La señal era débil y breve, pero suficiente para aferrarse a ella. En ese momento nadie relacionaba aún la desaparición de este joven con algo más grande.
pero en unas semanas quedaría claro. Esta era la última, 23ª víctima. Y precisamente ella se convirtió en ese hilo que, tirando la policía, desenredaría la madeja que se había ocultado durante años. Ahora quedaba la pregunta principal. ¿Qué exactamente encontraron los investigadores en el curso de esta búsqueda para que su camino llevara directamente a la casa del respetado abogado Robert Martinson? La investigación se topa con el único testigo cuyo testimonio parece extraño. Se llama James Rivers. Para los policías era inicialmente simplemente otra persona de la lista de quienes debían ser interrogados, pero ya en los primeros minutos de la conversación quedó claro. Este joven había visto algo que podría voltear todo el caso. James vivía a 3 cuadras de la casa de Robert Martinson. Ni vecino, ni conocido, ni colega. Simplemente una persona que lo conocía de vista, como la mayoría de los habitantes del área. Esa noche de febrero regresaba a casa caminando después de encontrarse con amigos en un bar. Ya era bien pasada la medianoche. Las calles de Palo Alto a esta hora están tranquilas, casi sin vida. Autos raros, luz de farolas y el sonido de los propios pasos en el asfalto. Cuando James pasó por la calle donde estaba la casa de Martinson, notó algo extraño. En el techo de la casa se movía una figura oscura. Primero pensó que era un gato o tal vez un mapache, de los cuales hay suficientes en el área. Pero los movimientos eran demasiado seguros, demasiado humanos. Entrecerró los ojos para ver mejor. Un ser humano, sin duda. Un hombre en chaqueta oscura que se movía lentamente, casi sigilosamente, como si buscara evitar la atención. James se detuvo. Todo parecía como si esta persona estuviera buscando algo en el techo o, al contrario, escondiendo algo allí. En algún momento la figura se inclinó y a James le pareció que levantaba algo pesado. Se escuchó un sonido sordo, como si un objeto masivo fuera colocado o dejado caer sobre una superficie dura. En la luz de la farola, James vio por un momento el perfil del rostro. No podía jurar que era Robert Martinson, pero la semejanza le parecía obvia. Ya lo había visto antes. Definitivamente lo había visto, diría más tarde en el interrogatorio. Pero había algo más. Según las palabras de James, el hombre en el techo se paralizó de repente, como si estuviera escuchando. Luego se volteó abruptamente hacia la calle y a una distancia le pareció a James que sus miradas se cruzaron. Después la figura desapareció casi inmediatamente del campo de visión, como si hubiera buceado en una trampilla o bajado a la casa. En la mañana James se enteró por los vecinos que esa noche había desaparecido un joven que vivía cerca. Esta coincidencia no le dio descanso. Decidió contarlo todo a la policía. Cuando presentó su testimonio, la reacción de los agentes fue ambigua. Una parte de ellos recibió la historia con precaución. Uno puede fácilmente equivocarse sobre una persona, y una sombra nocturna engaña fácilmente. Además, la casa de Martinson era antigua, con un ático alto. Perfectamente se podía subir para reparaciones o para inspeccionar el techo. También no había ninguna ley que prohibiera al propietario estar en su propio techo en medio de la noche. Pero por otro lado, los detalles del testimonio parecían demasiado concretos para simplemente ignorarlos. El sonido sordo, la desaparición abrupta de la figura, que todo esto coincidiera temporalmente con la desaparición del joven. Los policías entendían que casi no tenían pistas. El joven desaparecido no daba noticias. El teléfono móvil se había silenciado y de repente, una persona que afirma haber visto algo extraño precisamente donde se encuentra la casa del respetado abogado. El escepticismo aún estaba ahí, pero la situación exigía actuar. El jefe de grupo tomó la decisión. Verificar el testimonio, preguntar a Martinson qué había hecho esa noche y ver si no se encontraban otros signos indirectos. Así la dirección de Robert Martinson entró por primera vez en el camino de investigación policial. Esto aún no era un registro, solo una conversación. Pero precisamente desde este momento la figura del respetable abogado comenzó lentamente a desplazarse de la categoría miembro respetado de la sociedad hacia la categoría
persona a quien hay preguntas que hacer. Cuando se abrió la puerta, los policías intercambiaron miradas por un momento. Todo no parecía como habían esperado. Sin prisa, sin susto o agresión. En el umbral estaba Robert Martinson, en un suéter de cachemira claro, jeans y con una taza de café en la mano. Parecía querer pasar una mañana relajada leyendo el periódico y no recibir agentes que venían con preguntas sobre una posible participación en la desaparición de una persona. «Buenos días, agentes», dijo con voz tranquila, ligeramente sorprendida. «¿En qué puedo ayudar?» El tono era cortés, casi amigable. Abrió la puerta más amplia. Les ofreció entrar. La casa los recibió con suave luz de las ventanas, el aroma de café recién preparado y perfecta armonía doméstica, revistas pulcramente apiladas en la mesita, dibujos de niños en el refrigerador, música suave de un viejo tocadiscos. Parecía que detrás de estas paredes no se podía imaginar nada criminal. Cuando le comunicaron las palabras del testigo, Robert solo levantó las cejas. ¿En el techo? No subí allí. ¿Para qué haría eso? Esa noche estuve en casa, cenamos en familia, luego vimos una película. Los niños pueden confirmarlo, mi esposa también. Contó que la noche había transcurrido tranquilamente. Cena. Pasta con salsa que había preparado su esposa. Luego, noche de película en familia, una vieja comedia. Después, todos se fueron a sus habitaciones. Robert aseguró que ni siquiera había salido a la calle. La verificación de su persona reveló, sin antecedentes penales, sin multas, sin conflictos con la ley. Paga impuestos puntualmente. En el trabajo su reputación es impecable. Los vecinos hablaban de él como de una persona dispuesta a ayudar en cualquier momento. Sin embargo, los agentes no podían ignorar el testimonio de James Rivers. Pero mientras más hablaban con Martinson, más difícil era imaginar que este abogado tranquilo y reflexivo pudiera estar escalando un techo por la noche con propósito poco claro. No mostró ni irritación ni nerviosismo. Sus respuestas eran precisas, y las pausas entre palabras naturales, sin ese silencio tenso que a menudo traiciona a las personas que buscan inventar excusas. En algún momento uno de los agentes hizo una pregunta directa. ¿Conoce al desaparecido? No, respondió Robert mirando a los ojos. Nunca lo he visto. La policía se encontró en un callejón sin salida. Por un lado, un testigo que estaba convencido de haberlo visto precisamente a él. Por otro lado, un abogado respetado que parecía honesto hasta el más mínimo detalle. Sin pruebas directas que daba palabra contra palabra. Finalmente, a Robert se le asignó el estatus de persona de interés. Esto significaba que ahora estaba en el campo de visión de la investigación, pero legalmente por el momento era un hombre libre. Los policías dejaron la casa con un sentimiento de lo no dicho, formalmente. Nada sospechoso, pero la intuición decía que detrás de la fachada de la calma podía ocultarse algo más grande. Muy pronto se presentaría una razón para regresar aquí, y ya no para una conversación con una taza de café. Los investigadores levantan archivos de casos no resueltos sobre desaparecidos en esta área de los últimos años. Esto era más bien una acción de desesperación que de un plan claro. En el caso Martinson todo se había estancado. Hay un testigo, pero sus palabras no son confirmadas por nada material, y el abogado mismo se comporta con demasiada confianza. Quedaba esperar que en antiguos registros se encontrara una regularidad que pudiera dar un nuevo vector a la investigación. Al revisar los archivos de finales de los 90, los policías comenzaron a notar una extraña repetición. Cada pocos meses desaparecía un joven de edad y estatura similares. Los lugares de desaparición estaban dispersos por diferentes barrios, pero los hilos llevaban de todos modos hacia Palo Alto. En algunos casos, los testigos notaban que habían visto a los desaparecidos por última vez cerca de esas calles por donde Martinson pasaba a menudo. En paralelo, decidieron interrogar a James Rivers una vez más. Esta vez agregó un detalle que no había mencionado antes. La figura en el techo se movía según sus palabras no solo con precaución,
Los movimientos eran bruscos, nerviosos, como de una persona que tiene miedo de ser atrapada. Y según los recuerdos de James, el rostro de esta persona se tensó en el momento en que sus miradas se cruzaron, como si apretara las mandíbulas. Este detalle fue incluido en las notas, pero aún era muy poco para acusaciones directas. Entonces conectaron especialistas en análisis de datos de telefonía móvil, y aquí se encontró la primera inconsistencia fáctica en la coartada de Martinsen. Su teléfono registró una breve llamada saliente hacia medianoche la noche de la desaparición, y la señal venía no de su casa como había afirmado, sino de la calle a 12 cuadras de distancia. Esto no probaba culpabilidad, pero socavaba su historia segura. Pequeños fragmentos comenzaron a componerse en mosaico. Una serie de desapariciones similares, una figura nerviosa en el techo la noche de la última desaparición, la inconsistencia de los datos de telefonía móvil con la coartada declarada. Todo esto por separado no bastaba para una acusación, pero juntos se convertía en base suficiente para solicitar una orden de registro. Y en ese momento flotaba en el aire una nueva pregunta, mucho más inquietante. ¿Qué exactamente encontrarían en la casa del respetado abogado? Estaba reservado últimamente. Pensé que era por el trabajo. Estas palabras las pronunció tranquilamente la esposa de Robert, como si hablara de algo cotidiano, como el cansancio de su marido por sesiones prolongadas. Para ella esto era natural. Un abogado con gran volumen de trabajo, clientes difíciles y viajes constantes. No veía en esto ninguna señal alarmante, más bien, cansancio, al que se había acostumbrado a lo largo de los años de matrimonio. Pero para los investigadores esto se convirtió en un pequeño gancho, reserva, un concepto vago. Uno puede alejarse de la familia por estrés, pero también por un secreto que se guarda como nada más. Cuando comenzaron a interrogar a las familias de otros desaparecidos, detalles similares emergieron en sus relatos. Uno de los hermanos de una víctima contó que poco antes de la desaparición su hermano había mencionado a cierto hombre influyente que había prometido ayudar con el trabajo y presentarlo con las personas correctas. En otro joven que había desaparecido 2 años antes, se encontró en su libreta un número de teléfono anotado con la nota RM, jurista. El número coincidía con el teléfono móvil de Martinsen. La madre de otro desaparecido recordaba que su hijo, después de una reunión con algún hombre serio, había llegado a casa, había traído una tarjeta de visita de abogado, pero luego dejó de hablar de él, solo hacía un gesto con la mano. No es asunto tuyo. Todas estas historias no daban pruebas directas con las que se pudiera confrontar a Martinsen, pero delineaban un contorno familiar. Parecía de vez en cuando encontrar jóvenes, hablar con ellos, hacer promesas, y luego el contacto se rompía abruptamente. Mientras tanto, la esposa continuaba afirmando: en su vida familiar no pasaba nada inusual. Sí, me hablaba menos, pero es el trabajo. Siempre supe que tiene periodos donde está completamente absorto en casos. En sus palabras no había duda, y esto creaba una paradoja peligrosa. Una persona cercana no ve lo que para un observador externo comienza a convertirse en regularidad. La investigación aún no tenía pruebas sólidas, pero el mosaico de contactos, tarjetas de visita, números de teléfono e historias similares parecía demasiado coherente para ser casualidad. Martinsen dejó de ser solo persona de interés. Se convertía cada vez más en el candidato principal para el papel del que estaba detrás de la serie de desapariciones. Y ahora la policía tenía una razón para el siguiente paso. Un paso que debía liberarlo definitivamente de sospechas o revelar todo lo que ocultaba. Los investigadores realizan un análisis del contenido de los contenedores de basura de Robert Martinsen. Nada heroico. Guantes, linternas, bolsas densas para toma de muestras y paciencia. Esta fase de la investigación usualmente no llega a los titulares, pero precisamente ella a menudo proporciona las huellas más persistentes, materiales. Y aquí, entre pozo de café, trozos de recibos y empaques de productos familiares, comienzan a emerger detalles que ya no se pueden explicar solo con «el testigo entendió mal».
Primero encuentran un recibo arrugado de una ferretería en las afueras de Sunnyvale. Compra de hace una semana. Bolsas plásticas industriales de resistencia aumentada. Varios rollos a la vez, cada uno de 20 piezas. Después, un segundo recibo, ya de otra tienda, con el mismo conjunto, solo que además anotado, cal de construcción, apagada, saco de 25 kilogramos. Los recibos están húmedos pero legibles. Fecha, hora, número de caja, últimos dígitos de la tarjeta. El nombre del portador de la tarjeta coincide con el nombre de Martinsen. Los policías continúan la búsqueda. En el contenedor al borde de la calle se encuentra otro recibo para la compra de mascarillas respiratorias desechables y guantes de látex densos. En conjunto resultan demasiadas pequeñeces domésticas para atribuir todo a reparación de techo o limpieza de garaje. Además, las fechas de compra coinciden con el intervalo cuando desapareció el último joven. Cada pequeñez por sí sola, un grano de polvo, pero juntas se componen en una línea que lleva a una dirección. Para eliminar coincidencias, los investigadores solicitan un extracto de la tarjeta bancaria. La confirmación llega rápidamente. En una noche se realizaron 2 transacciones en diferentes tiendas, en total en 40 minutos. A través de cámaras de estacionamiento logran reconstruir el movimiento del vehículo. Sedán plateado, número coincide con el auto de Martinsen. En el maletero se cargan rollos de bolsas negras, contractor bags y un saco de cal con gran logo verde del fabricante. La imagen se vuelve demasiado clara para simplemente compré de reserva. La parte jurídica, la más aburrida, pero importante. El grupo de investigación redacta un informe. Testimonio sobre actividad nocturna en el techo. Inconsistencia de datos de telefonía móvil con la coartada. Patrón recurrente de desapariciones y ahora, recibos para compra de materiales que más frecuentemente no se usan para propósitos domésticos, sino para ocultar algo y no atraer atención por olor. Las formulaciones son cuidadosas, sin palabras fuertes, pero el sentido es transparente. Se necesita una orden de registro para la casa y espacios adyacentes. El juez estudia el paquete de documentos al final del día laboral. La decisión se toma sin pausa dramática. Las bases son suficientes. La orden firmada va con el sargento, y ya en la mañana del día siguiente autos con banda azul giran lentamente hacia la calle tranquila de Palo Alto. El patio aún está húmedo del riego nocturno. En la veranda se enfría una taza de café ajena, y en la puerta aparece cinta amarilla. Comienza aquello para lo que todas estas horas junto a los contenedores de basura fueron necesarias. El registro oficial de la casa de Robert Martinsen. Antes de la salida, el líder distribuye los roles. Primero, primer piso. Segundo, ático y garaje. Tercero, fotografía. El sótano lo dejan para el final. Los expertos comienzan la recuperación de archivos eliminados del disco duro de la computadora de Martinsen. Mientras el registro va por las habitaciones, la caja gris del sistema se retira cuidadosamente de la mesa y se empaca en una bolsa antiestática. Alguien marca con un marcador el número de la casa y la hora de incautación. En la casa está tranquilo. Solo abajo crujen los escalones. Pero precisamente aquí, dentro de la carcasa con ventilador, se esconde lo que a menudo ni los más cautelosos ni los más seguros de sí mismos pueden eliminar a tiempo. Polvo digital, fragmentos diminutos de registros pasados, todo lo que... El disco duro es pequeño según estándares actuales, 20 gigabytes dividido en sectores. Encima la mezcla laboral usual para principios de los 2000. Documentos, archivos de correo electrónico, borradores de contratos legales. Los expertos lo conectan a través de una carcasa a la estación. Lanzan software para lectura sectorial y observan cómo aparecen líneas, como desde las profundidades, nombres de archivos que no son visibles en el explorador, datos que no se muestran. En el calendario, algunos registros están parcialmente sobrescritos, pero los metadatos se mantienen obstinadamente, en clústeres vacíos. Primero parece un conjunto caótico de huellas cotidianas,
listas de compras, nota recoger traje de la tintorería, escaneo de fechas judiciales y de repente una carpeta que se llama neutralmente bocetos viejos. Dentro, varios documentos sin extensión, creados y eliminados en diferentes días. Un archivo se abre al cuarto intento, flujo de texto, donde parte de las líneas está mezclada con símbolos ilegibles. Los expertos lo arman como un rompecabezas y obtienen el borrador de una carta sin destinatario. La carta no consiste en amenazas y no contiene nombres. Se parece a un ejercicio que alguien escribió para sí mismo, para sentir el poder de las palabras. Control. No son gestos ruidosos. Control es cuando una persona elige por sí misma lo que tú le has sugerido, considera la decisión como suya y agradece. Más adelante, un párrafo sobre la debilidad de otros, sobre cómo el tono correcto y la promesa correcta fuerzan al interlocutor a un paso que no habría dado sin guía suave. A veces el autor cambia a giros legales, como si los expertos también notan la estructura del texto. Está fechado un año antes de la última desaparición, pero en él se encuentran correcciones e inserciones que fueron hechas más tarde. Esto significa que el autor regresó a él. Al lado, un segundo archivo, más corto, una enumeración de frases con las que es conveniente comenzar una conversación. Veamos tu currículum. Conozco gente que necesita un pasante. No prometo nada, pero lo intentaré. La escritura es igual, seca, sin emociones. Todos los pronombres personales están eliminados, como si el autor conscientemente borrara rastros de empatía. En paralelo, especialistas extraen el historial de navegación de los últimos años. Allí no hay nada abiertamente criminal, pero es notable una secuencia de consultas de búsqueda, psicología de la persuasión, cómo construir confianza rápidamente, método de apretón de manos. Luego, largas cadenas de enlaces a foros donde se discuten límites éticos de manipulación. En uno de los fragmentos guardados, una discusión ajena, donde el autor no escribía, pero guardaba comentarios sobre prácticas de influencia en el interlocutor, en modo sin conexión. Los juristas del grupo recuerdan, tales textos en sí mismos no prueban ningún crimen. Miles de personas leen libros sobre negociación, pero en conexión con lo que ya está ahí, testimonios sobre actividad nocturna en el techo, compras extrañas, inconsistencia de datos de telefonía móvil y repeticiones en las desapariciones, este borrador se convierte en la primera clave psicológica. Muestra cómo una persona ve a los que lo rodean, no como vecinos, no como clientes, sino como sistema de palancas y botones. El fragmento más inquietante, algunas líneas donde el autor reflexiona sobre lugares neutrales. Las personas se sienten seguras donde todo es conocido. Luz, olores, conversaciones de fondo. Si el lugar parece ajeno, se cansan y aceptan más rápido, solo para terminar la conversación. Es importante no darles tiempo para pensar. Esto no es un plan y no es una instrucción, pero es una forma de pensar, elaborada, fría, sin espontaneidad. Cuando los especialistas componen el informe, subrayan borradores recuperados encontrados con estilo único que coincide con documentos laborales de Martinsen, páginas guardadas localmente sobre métodos de persuasión, plantillas de frases con las que es fácil comenzar conocimientos y ofrecer ayuda. Todo esto se compone en imagen de una persona para quien la comunicación no es amistad y no es cooperación, sino ingeniería conductual. Una conclusión así no se puede poner en la balanza en lugar de pruebas materiales, pero da dirección a la investigación. No buscar. Y en este momento el polvo digital deja de ser solo una colección de bytes. Se convierte en ventana a la cabeza de una persona que posiblemente durante años perfeccionó formas de acercarse, ganar, prometer y desaparecer. Por delante, experticias más complicadas. Comparación de metadatos con fechas de desaparición,
análisis de conexiones de correo electrónico, búsqueda de coincidencias entre libretas de desaparecidos y contactos encontrados en el disco duro. Pero lo principal ya ha sucedido. La investigación ha obtenido no un mapa físico, sino psicológico. Y este mapa lleva... También hay pequeños rasgos de los que se compone el carácter. En el escritorio, una carpeta Drivers, aunque no hay en ella ningún controlador, sino textos con nombres neutros. readme.rtf, notes.xt. Las fechas de creación están ajustadas a la instalación del sistema, pero el tiempo de edición va obstinadamente hacia medianoche. Sistema operativo Windows 2000. El disco duro en FAT32 conserva colas de documentos eliminados en clústeres libres, y a través de ellos es visible. El autor regresaba a menudo a las mismas frases, corregía verbos, eliminaba pronombres. Incluso los nombres de carpetas delatan meticulosidad. Archivo 1, Archivo 1A, Archivo final. Esto no es una prueba como tal, pero es una escritura. Tranquila, calculada, acostumbrada a clasificar personas en una tabla. Y precisamente esta escritura, encontrada en el polvo digital, es un punto de referencia. No buscar huellas de combate, sino puntos donde conversación se convirtió en transacción. Aparece información sobre antecedente penal previo del testigo principal, James Rivers. En un momento, el único indicio está en cuestión. Si el testigo una vez transgredió la ley, ¿se puede confiar en sus palabras sobre el hombre en el techo? La defensa de Martinsen toma esta ocasión con ambas manos. Los abogados actúan rápidamente. En la mesa de la prensa ponen el hecho. En 1997, Rivers recibió una condena condicional por una pelea en una barra de bar. Conflictivo, propenso a la exageración. Así lo formulan, insinuando que las sombras nocturnas en el techo podrían haber nacido de la fantasía. Entran en uso formulaciones precisas pero pegadizas. Aversión personal, deseo de atención, posible recompensa por información. En una reunión con la policía, el defensor de Martinsen dice directamente: están construyendo un caso sobre una persona que ella misma no es capaz de controlarse. La policía se ve forzada a verificar la versión de venganza. Resulta que Rivers era un amigo cercano de uno de los desaparecidos y había soportado mal su desaparición. Sí, esto puede hacerlo parcial, pero la versión decidió calumniar a Robert requiere hechos. Los buscan en pequeñeces. El interrogatorio en el bar confirma: la noche de la desaparición Rivers estuvo realmente allí hasta medianoche, pagó con tarjeta, dio propina. 2 empleados recuerdan su chaqueta con parche. Más adelante, la ruta. Según señales de telefonía móvil, el teléfono de Rivers se mueve a lo largo de la línea predecible. Bar, parada, cuadras hacia su casa. Luego, calle de Martinsen, donde la señal por un minuto capta una antena vecina. Y de nuevo alejándose hacia la casa. Esto coincide temporalmente con el momento supuesto cuando vio la figura en el techo. También verifican la conexión con Martinsen. No se encuentran conflictos. Rivers nunca litigó contra el abogado y no se cruzó profesionalmente con él. En cambio, aparece algo más. Algunas semanas antes de la desaparición trató de contactar a las autoridades municipales con la solicitud de buscar más activamente al amigo. Sus cartas son secas, sin histeria. En ellas, solo hechos. Esto encaja mal con la imagen de una persona que supuestamente busca venganza ruidosa. En un día se aclara la imagen. Sí, Rivers tiene un viejo antecedente, una pelea que terminó sin consecuencias serias, pero en la historia actual sus palabras están respaldadas por tiempo, rutas y testigos. No se encuentra motivo para una calumnia. La policía cierra esta rama. La versión de venganza personal no se confirma. Y paradójicamente, precisamente este intento de desacreditar fortalece la línea principal. Cuando se quita la duda, todo lo demás permanece. Testimonio,
recibos para bolsas industriales y cal, inconsistencias de datos de telefonía móvil y una serie de desapariciones que se extiende por años. La flecha señala de nuevo la casa en Palo Alto. En la mesa del investigador aparece un expediente con nota: Rivers, despejado. Más adelante, solo hechos y lo que encontrarán detrás de la puerta del sótano. En el archivo del Tribunal de Menores se descubre un caso cerrado. El adolescente Robert Martinson fue acusado de crueldad animal. Esta es la primera mancha oficialmente fijada en la imagen perfectamente construida del abogado adulto. El registro es breve, seco. Incidente conductual, reconciliación con la familia del afectado, obligaciones terapéuticas. El papel tiene más de 20 años. Los bordes están amarillentos, pero el sentido no se ha desvanecido. Una vez Robert ya había tenido un comportamiento que los adultos consideraron peligroso y necesitado de corrección. Cuando los investigadores comenzaron a desenrollar el pasado, el hilo llevó a las profundidades, allá donde murmuran las vacaciones de verano y huele a comedor escolar. Una prima lejana recordaba: podía ser cortés hasta la frialdad. Si no era, según él, rostro de piedra, silencio y mirada hacia el lado. La tía contó de una cena familiar. Alguien se burló de Robert y él se desconectó como puso cuidadosamente el vaso, salió al patio y rompió con una raqueta de tenis un viejo jarrón de cerámica. Luego, regresó a la mesa como si nada hubiera pasado. Al día siguiente se recogieron los pedazos. El tema se cerró en la familia. También hubo un episodio del bazar escolar. La maestra de clase, ya jubilada, lo recordaba como el más centrado de los muchachos. Era responsable del orden en los puestos y cumplía el papel del mayor. Varias alumnas se quejaron de que ordenaba demasiado duramente, exigía que todos estuvieran según instrucción, incluso cuando hacía calor y querían sentarse. La maestra notó, no regañaba. Simplemente lo hacía de manera que tú mismo estuvieras de acuerdo. Esto suena como elogio por la disciplina, pero en su voz había precaución. Al adolescente le gustaba demasiado el papel de una persona que dirige a otros. El caso de archivo, extraído del fondo cerrado, describe un conflicto en el patio de los vecinos. En los materiales se evitan detalles. La formulación es casi estéril. Trato no ético con mascota. La familia no insistió en castigo, sino en terapia correctiva. El Tribunal de Menores consideró la edad y comportamiento ejemplar en la escuela. El caso se dirigió a reconciliación y se puso bajo la rúbrica cerrado bajo condiciones. Desde entonces han pasado muchos años, pero ya el hecho de la existencia de tal episodio plantea una pregunta directa. ¿De dónde viene en un adolescente tal disposición fría para probar límites? Un vecino de las calles de la infancia dijo que Robert no podía soportar perder. Jugábamos baloncesto y nunca discutía sobre el puntaje. Si no lograba ganar honestamente, simplemente terminaba el juego, como si apagara la luz. Todos se dispersaban y al día siguiente actuaba como si ayer no hubiera existido. Otra pariente recordaba explosiones repentinas. Ningún grito, un monólogo frío. Podía explicar por qué no tenías razón, de manera que uno quería desaparecer. En estas descripciones no hay efectos groseros, pero siempre se siente una fuerza que prefería no mostrar, sino dosificar. Así nace una imagen psicológica que coincide con lo que se encontró en su computadora. Interés en pilotaje suave, en palabras que hacen cómodas las decisiones ajenas. El pasado ya no parece una sombra accidental. Rima con el presente, con promesas, ayudo con el empleo, con recibos para bolsas industriales, con la figura nocturna en el techo. Los detalles de la infancia no reemplazan pruebas, pero explican por qué el control externo y la calma interna pudieron convertirse para él en estilo de vida. Jurídicamente, todo esto no es prueba. El tribunal no dicta veredicto por una mirada y forma de hablar, pero para la investigación tales rasgos son importantes. Indican dónde buscar huellas y a quién interrogar más. Si una persona está acostumbrada a no levantar la voz,
sino a forzar al consentimiento, entonces sus promesas podían sonar especialmente convincentes para jóvenes que necesitaban apoyo. Esto significa que vale la pena verificar listas de voluntarios en veladas benéficas, comparar a quién daba tarjetas de visita, extraer llamadas de teléfonos de desaparecidos y ver en las libretas de quién aparece su número. Detrás de cada tal coincidencia puede esconderse una nueva escena de conocimiento, vestida con las palabras correctas. La infancia guarda motivos generalmente en silencio, pero cuando el patrón se repite, pausa fría antes de la acción, demostración precisa de fuerza, aspiración a cerrar la escena sin ruido, esto ya no es un conjunto de casualidades. Es un sistema de coordenadas. Y precisamente con este sistema el grupo de investigación regresa al trabajo en la orden de registro. Es necesario limpiar lo que quedó en la casa. Ático ya inspeccionado, garaje también. Queda el sótano con armarios y estantes, donde viejas cajas están en filas perfectas, como si alguien hubiera entrenado toda su vida para no dejar caos. Los investigadores verificarán cada rincón, pero atención especial a las puertas abajo y la cerradura que parece más nueva que todo alrededor. El pasado no prueba culpabilidad, solo explica por qué una persona con tal historia pudo llevar durante años una doble vida y no dar ocasiones. Para el espectador esto es un giro. El retrato de Martinsen deja de ser una vitrina limpia. Ante nosotros, una figura que desde hace tiempo desarrolló un lenguaje de control y el hábito de ocultar consecuencias. Esto significa que cada nuevo hecho ya no es más un fragmento, sino parte de la construcción general. Y precisamente esto empuja la investigación a acelerar expertices y abrir esa puerta hacia abajo, escalón por escalón, hacia respuestas. El investigador extiende expedientes en la mesa y pone sin teatro superfluo 3 hojas. Comunica. La policía tiene confirmación de compras de bolsas industriales y cal. Hay un borrador de carta recuperado sobre control. Hay una nota de archivo sobre un episodio inquietante de juventud. La lámpara da luz uniforme, el aire acondicionado ronronea, en el rincón parpadea una grabadora. Todo está dispuesto de manera que no queden dudas. No se trata de rumores, sino de hechos. Martinsen, sin embargo, no deja escapar ni una sola emoción. Está sentado derecho, manos juntas, mirada tranquila. Escucha la enumeración de pruebas y dirige cada vez los ojos hacia su abogado. Este asiente apenas perceptiblemente y recuerda la estrategia. Ninguna explicación, ninguna improvisación. Silencio como posición, jurídicamente impecable, humanamente impenetrable. En este silencio no hay desafío, solo cortesía uniforme con la que estaba acostumbrado a desarmar interlocutores en veladas benéficas y negociaciones. El investigador continúa. Ante él una cronología. Noche de las compras. Breve salida del teléfono de la zona doméstica. Figura en el techo, coincidiendo temporalmente con la desaparición. Copias de recibos, impresiones de telefonía móvil, certificado del archivo. Todos estos cuadrados se componen en un rompecabezas, pero en lugar de una respuesta, la misma pausa aprendida. Martinsen no confiesa, no disputa y no ofrece explicación doméstica. Parece absorber preguntas y devolver silencio de igual densidad. El intento de acercarse del otro lado, también al vacío. Alusión al perfil psicológico, al interés en manipulaciones en archivos antiguos, al patrón recurrente de conocimientos con jóvenes. Todo esto se fija en el protocolo, pero no encuentra ni consentimiento ni refutación. El defensor recuerda tácticamente el derecho del mandante a guardar silencio, y cada punto siguiente se atasca en esta fórmula impecable. Al final del interrogatorio queda el sentimiento de una pared. El investigador entiende, la conversación está agotada. Si existen respuestas, entonces no en esta habitación. Están en la casa en la calle tranquila de Palo Alto, en habitaciones donde los invitados usualmente no van, y especialmente allí donde el aire es más frío y huele a polvo. Esto significa que queda el único movimiento previsto por la ley y sentido común.
registro ampliado con foco en sótano y todas las zonas cerradas. La mañana ya está fijada, grupos distribuidos, y la siguiente escena de esta historia comienza con el crujido de una llave en cerradura de hierro. Precisamente allí se decide quién es realmente Robert Martinson, vecino impecable, arrastrado a una historia ajena, o una persona que durante años construyó una fachada. En la puerta, cinta, cajas etiquetadas, cámaras cargadas. Queda abrir la puerta abajo en escalones de madera. El grupo de investigación baja al sótano. Así también está escrito en el protocolo. Descenso, inspección, fijación fotográfica. Sin patos, solo pasos en escalones de madera, aire frío desde abajo y el sentimiento de que bajo la casa del respetado abogado ya espera la respuesta. Cinta en la entrada, guantes puestos, linternas verificadas. El jefe de registro anota la hora, indica la composición del grupo y el equipo se distribuye por sectores. Derecha, estantes, izquierda, armarios, en el rincón trasero. Una vieja cómoda que, según palabras de la dueña de casa, no había sido abierta desde hace tiempo. El sótano parece archivo de vida ordinario que se extiende por décadas. Cajas con juguetes de niños, lámparas sin pantallas, sillones con brazos hundidos. Pero el orden perfecto tiene un rasgo extraño. Las cosas están demasiado derechas, como si hubieran sido alineadas con regla. Un investigador nota huellas frescas en el suelo. Ruedas estrechas de un carro han llevado 2 pistas paralelas desde la escalera hasta la pared trasera. El segundo fija en el protocolo. El tercero toma fotos. Todo máximamente según manual, porque precisamente así se atrapa a personas que viven en control. La cómoda toca con su respaldo la pared. La madera brilla por pulimento fresco, demasiado limpia para una habitación donde se acumula polvo durante años. La empujan cuidadosamente y detrás del respaldo se abre un nicho, como un vacío que la casa no quería mostrar. Allí están bolsas plásticas industriales, negras, densas, escondidas en la sombra. Primero ven 2, luego más. La linterna resbala sobre la superficie plástica y queda claro. Esto no es resto de reparación y no es reserva de mudanza. Ante los investigadores, un escondite que no fue armado para un día. El olor en el sótano cambia. Se vuelve denso, pesado. Nadie dice nada en voz alta, pero todos entienden que han encontrado precisamente aquello para lo que el juez puso su firma. El jefe pide no tocar nada sin marcaje. Las bolsas se numeran, se miden distancias a paredes y muebles, se anotan tamaños. El protocolo va línea por línea, como un metrónomo. El segundo grupo describe la disposición de muebles: cómoda, una pieza, armario, 2 piezas, estante metálico, una pieza, cajas de cartón, 7 piezas. Luego sigue un número importante. Después del traslado completo y nueva inspección se retiene el número exacto: 23. La entrada del protocolo es breve. 23 bolsas de tipo industrial descubiertas, dispuestas en fila en el nicho entre la pared y la parte trasera de la cómoda. Estado: no abiertas para inspección hasta la llegada de expertos. Este número, pronunciado en voz alta, parece desplazar el aire en la habitación. El silencio se vuelve otro. En él ya no yace expectativa, sino certeza. Se llama a técnicos criminalísticos al lugar. Cada bolsa, una escena propia. Se fijan las marcas en el plástico, se comparan con los recibos de caja encontrados en la basura. En el suelo, huellas de una sustancia polvorienta que recuerda cal. Se toma una muestra en bolsa separada. El técnico fotógrafo hace una vista general del nicho, una toma general del sótano, primeros planos de costuras y nudos. Todo sucede lentamente, sin prisa y palabras, porque ahora cada movimiento falso es un detalle perdido para el futuro proceso. Cuando el primer lote de materiales está sellado, el jefe de registro da la orden de subir. Arriba, un breve informe.
Robert Martinson se encuentra bajo supervisión de agentes en la casa. Su rostro permanece tranquilo, pero esta vez su silencio carece de la seguridad habitual. Las evidencias del sótano no son testimonio y no es disputa sobre interpretaciones. Son realidad material que no se puede explicar con renovación o necesidades domésticas. La decisión se toma inmediatamente y conforme a la ley. Robert Martinson es arrestado. Se le leen los motivos: el hallazgo de 23 bolsas industriales que coinciden en tipo y fecha de compra con las compras documentadas por recibos de caja, la presencia de huellas de una sustancia similar a cal en el sótano, la coincidencia con datos sobre una serie de casos de desaparición en sus muñecas, esposas. La casa donde ayer aún se servían canapés y sonaba jazz suave, ahora suena diferente. Pasos, órdenes, crujido de bolsas de evidencia. Afuera ya se reúnen vecinos. Miran la cinta de bloqueo en la puerta como si hubiera dividido su mundo en antes y después. Para los investigadores, sin embargo, comienza una fase donde no hay lugar para emociones. Inventario, transporte, pericias, comparación de capas plásticas con el lote del fabricante, biología y ADN. Pero lo principal ya sucedió abajo, en la pared, detrás de la cómoda empujada. Este descubrimiento no necesita interpretaciones, no se apoya en la memoria de alguien o evaluación subjetiva. Es un hecho, y precisamente este hecho se convertirá en el punto de partida del que nacerá todo lo demás. La acusación oficial, conferencias de prensa, páginas infinitas de pericias. La historia que tanto tiempo estuvo cubierta por filas ordenadas de cajas terminó en el momento en que el haz de una linterna resbaló sobre el plástico negro y se detuvo en el número 23, en el protocolo. Después, el tribunal y las respuestas a las preguntas de las que esta ciudad había acumulado demasiadas. Pero ya ahora está claro. El camino hacia eso comenzó con los escalones hacia el sótano y la línea encontrado 23. Después de su arresto, Robert Martinson no dice ni una sola palabra sobre el acto. En los protocolos esto se lee secamente. Posición, silencio. Ninguna confesión, ningún comentario espontáneo. El esclarecimiento sucede sin su participación. El silencio del acusado desplaza el foco al trabajo de los técnicos criminalísticos y la rutina donde precisamente los detalles se convierten en la voz de quienes ya no pueden hablar. En las salas frescas del laboratorio, las bolsas del sótano se examinan una por una, cada una. Una escena propia, un número propio. Primero, el inventario exterior. Ropa, zapatos, accesorios, cualquier objeto pequeño de los bolsillos. Todo lo que el tiempo pudo haber preservado se limpia cuidadosamente y se extiende en bandejas. El jefe del grupo anota: chaqueta vaquera azul oscuro con desgastes en los codos, suéter con una franja luminosa en el pecho, reloj con pulsera de tela. No funciona. Los detalles no se recogen por curiosidad, se convierten en puente hacia los nombres. En paralelo corren los procedimientos biológicos. Se envían muestras para tipificación de ADN. El año 2001 aún no son pruebas rápidas que dan resultados durante la noche. Los espectros aparecen lentamente, por pedazos. Las coincidencias solo se confirman por repetición. Los investigadores traen cepillos de cabello, viejos cepillos de dientes, cartas, todo donde pudieran haber quedado huellas biológicas domésticas. Los primeros resultados llegan silenciosamente, sin fanfarrias. En la tabla aparecen junto a algunos números notas como posible coincidencia. Las líneas aún están grises, pero ya tiran hilos hacia familias concretas. Las familias no vienen a la comisaría por sensación, sino para poder poner un punto final. No se les muestran grabaciones y no se muestran fotos del lugar del hallazgo, sino objetos. Precisamente ellos siguen siendo, incluso después de años, el lenguaje más comprensible de la memoria. La hermana de uno de los desaparecidos reconoce un parche raro en la manga de una chaqueta.
Lo cosimos nosotros mismos. Se nos acabó el hilo. Por eso la costura es desigual. El padre de otro pide sostener el reloj. Era un regalo de cumpleaños de Donesitex. Él, en el interior del cierre hay un rayón diminuto de un intento fallido de acortar la pulsera. Los objetos no discuten y no se equivocan. Su historia se lee con los dedos. A mediados de semana hay más líneas negras en los informes de laboratorio, perfiles confirmados. Sucede lo que la ciudad temía y a la vez esperaba. Los desconocidos dejan de ser solo números. Aún son documentos pesados, pero en ellos aparecen apellidos. Uno tras otro nacen contactos por los cuales las personas desaparecidas entre 1998 y 2001 se ponen en orden. Dentro de esta línea se destaca especialmente el último desaparecido, aquel con quien comenzaron las investigaciones. Para James Rivers, esta fase no es puro trabajo de oficina. Es invitado a identificación de objetos. Guarda silencio largo ante el recipiente transparente donde yacen jeans grises y una chaqueta negra con forro rojo. Según protocolo, no se puede soplar nada al testigo. Habla por sí mismo. Esta es la chaqueta de Lucas. El forro está roto en el bolsillo. Bromeábamos que el bolsillo era un abismo, y él lo parcheó desde adentro con cinta adhesiva. El experto muestra con cuidado el lugar. El pegamento es efectivamente visible, como una cicatriz. En otra bandeja, cordones que están atados con un nudo, como decíamos en nuestro barrio, un doble nudo marinero. Estas pequeñeces suenan más convincentes que cualquier discurso. Cuando llega la confirmación de ADN, se cierra para los investigadores un círculo. El testimonio del testigo sobre la noche de la desaparición, la ropa encontrada en el sótano, la biología coincidente y, lo principal, el reconocimiento por el Kane, amigo. La cadena Rivers, Lucas, Casa de Martinson, se fija en los informes ya no como versión, sino como hecho establecido. El silencio de Martinson ya no es defensa. Ahora es solo la ausencia de comentario a los documentos. La ciudad vive días difíciles. En los periódicos se imprimen listas de nombres identificados. Ante la comisaría aparecen flores. Pero en la crónica de las investigaciones mismas sucede un desplazamiento importante. El papel del único testigo iniciador pasa a segundo plano, y en su lugar viene la matemática fría de los laboratorios. De hilos separados se teje una alfombra. El fiscal ahora tiene lo que se llama una cadena de pruebas. Hallazgos materiales del sótano, recibos de compras, borradores digitales y perfiles confirmados. Y sin embargo, lo humano sigue siendo lo principal. En la sala de identificación, Rivers pide cerrar el recipiente. No es un héroe y no es cazador de justicia. Solo un hombre que encontró una prueba donde había faltado demasiado tiempo. Ahora los investigadores tienen algo en lo que apoyarse no solo legalmente, sino también emocionalmente. La línea del testigo está conectada con la última víctima y la casa de Martinson. Lo que sigue es la formulación de cargos para cada episodio establecido y la preparación para el proceso donde los números y las cosas hablarán en lugar de quien eligió el silencio. La preparación para el proceso comienza con lo principal: el tiempo. Una pericia establece la fecha de muerte de la víctima más antigua, junio de 1998. Solo en este mes se siente una larga sombra. Esto significa que todo duró años, no solo temporadas. Desde esta marca, los investigadores construyen una línea. ¿Quién desapareció? ¿Cuándo Martinson estaba en la ciudad? ¿Qué veladas benéficas coincidieron con los casos de desaparición? ¿Y dónde su teléfono se encendía en horas nocturnas? Matemática fría transforma caos en secuencia. Más adelante viene el intento de entender cómo. La imagen se compone de hábitos y pequeñeces. Exteriormente parecía inofensivo. Tarjetas de visita de abogado, conversaciones sobre perspectivas, una cita para una horita para revisar el currículum. Usaba el hecho de que las personas en Palo Alto estaban acostumbradas a invitaciones corteses, a un café después de una conferencia, a una copa de vino después de una velada benéfica. Varios episodios confirmados mostraban el mismo patrón: un breve conocimiento,
la promesa de contactos con personas importantes, el intercambio de números, luego la transición rápida a un espacio privado. En mi casa es tranquilo, tengo impresora y escritorio. La casa funcionaba como un escenario. En la planta baja, orden perfecto y objetos habituales de vida familiar. En el primer piso, la oficina de trabajo que el invitado entraba como con un mentor, y solo debajo, una habitación donde no era necesario hablar, el sótano con estantes, armarios, el nicho detrás de la cómoda. Según pericia, precisamente allí se encontraron más tarde huellas de cal y plástico que coincidía con las compras. Esto no es enigma policial romántico, sino ritmo. Traer, aislar, quitar la posibilidad de telefonear, concluir. Los detalles no necesitan ser descritos. Basta que cada detalle de la casa estaba acordado a la tarea principal. Hacer a una persona extraña controlable y discreta. Los intervalos entre episodios solo se explican por su disciplina. No tenía prisa. Entre las desapariciones pasaban meses. Durante este tiempo el Robert público fortalecía su fachada. Nuevos proyectos, fotos del consejo escolar, salidas de fin de semana. En la computadora se conservaron plantillas de texto como cómo comenzar correctamente una conversación y cómo ofrecer ayuda para que te elijan. Estos borradores riman con los testimonios de los allegados. Casi en cada caso se prometía un camino en la profesión o una pasantía con conocidos. Buscaba a aquellos que estaban en una encrucijada, en búsqueda de dinero, vivienda, contactos. La oferta sonaba como salvavidas y el lugar de encuentro como continuación natural de la conversación. La última parte del esquema, la conservación. El sótano estaba preparado de antemano, una cómoda que se podía mover, una fila limpia de bolsas industriales, cal para cubrir el olor, en una libreta anotadas las medidas del nicho. Esto no es improvisación por miedo, sino plan diseñado para años. Y funcionaba, hasta que apareció en la cadena una persona dispuesta a notar un detalle, una figura en el techo, y no ceder, incluso cuando trataron de apartarla con la palabra ex reo condicional. También la versión con el techo se inserta en la lógica, controles nocturnos, movimiento de objetos pesados, intentos de evacuar aire por la ventilación del ático. Los expertos son cautelosos en sus formulaciones, pero detectores de polvo en las vigas y huella de lubricante fresco en la trampilla muestran que se subía arriba más frecuentemente de lo que es usual en una casa normal. Tal vez así verificaba cómo el sótano aguantaba y cuando era hora de reacomodar los muebles. Hasta julio de 2001, los investigadores obtienen una secuencia que se coloca en un mapa y un calendario. Abajo, una lista con nombres. Arriba, breves notas sobre el día en que cada uno de ellos desapareció. Última llamada, zona centro, visto cerca del supermercado. Habló con un abogado que prometía presentarlo con un empleador. Con el establecimiento de las coincidencias biológicas, las suposiciones se convierten en pares de nombre, objeto, lugar. El motivo en esta reconstrucción no suena como estallido. Se parece más a un hábito del poder, hacer creer a alguien que la elección fue tomada voluntariamente, tener firmemente la situación, borrar huellas mejor que se borran archivos de un disco duro. A una persona con tal forma de pensar no le era difícil vivir en dos realidades. De día, trajes impecables y discursos correctos. De noche, logística silenciosa y control del espacio. Ninguno de los elementos parecía único tomado por separado, pero juntos formaban un sistema que permitía a las personas desaparecer sin dejar preguntas, hasta que hubo demasiadas coincidencias a la vez. Precisamente esto se convierte en la conclusión de la reconstrucción. Los investigadores no enfrentan un estallido o colapso, sino actividad metódica, organizada, que se extendía por 3 años. La base, estatus, lenguaje de promesas y una casa arreglada como mecanismo. El frente, decencia, la parte trasera, oficina de trabajo,
escaleras, el nicho detrás de la cómoda. Cuando todo esto se junta en una sola línea, los pasos siguientes son inevitables. La acusación por cada episodio separado, la precisión de fechas, la presentación del esquema general ante los jurados. Y ya no es tanto la pregunta ¿por qué?, sino ¿cómo pudo permanecer desapercibido tanto tiempo? La respuesta parece simple y aterradora. Lo aprendía desde hace años, mientras la ciudad se acostumbraba a su sonrisa. La siguiente fase es el tratamiento jurídico de esta imagen para el tribunal. Diagramas temporales, planos de casa, tablas de compras, comparación de señales de telefonía móvil con fechas de desaparición. Precisamente la historia que trataba de mantener en la sombra ahora se extenderá en páginas, esquemas y testimonios. Después de la reconstrucción solo queda hacer aquello para lo que se realizó: mostrar a los jurados que fachada y esencia pueden vivir bajo un mismo techo, precisamente hasta el día en que una linterna en el sótano ilumine el número 23 y marque el comienzo del fin. Los abogados de Robert Martinson alegan su inimputabilidad, causada por depresión y trauma de infancia. Así suena su línea principal en la sala del tribunal. Ante los jurados no está un depredador calculador, sino un hombre roto que no era consciente de sus actos. Muestran extractos de un psicólogo familiar de 10 años donde se anotan episodios de estado de ánimo deprimido. Mencionan un procedimiento cerrado de tribunal de menores y tratan de conectarlo con una psique inestable. Piden mirar a Martinson con compasión y hablar no de castigo, sino de tratamiento. Después la sala ve cómo la defensa trata de dar sustancia a las palabras. Invitan expertos dispuestos a discutir preguntas generales sobre depresión. ¿Qué es este estado? ¿A qué puede llevar? ¿Cómo influye en el control? Pero a la pregunta crucial del juez, si hay pericias médicas concretas sobre inimputabilidad en los días de los actos, los expertos deben admitir: tales documentos no existen. No hay hospitalizaciones, no hay terapia prescrita, no hay diagnósticos confirmados por observación. Hay relatos sobre estrés en el trabajo, hay recuerdos familiares de reserva, pero no hay lo que ante un tribunal vale como prueba. La acusación trabaja diferente, factualmente. A los jurados se muestran fotos del sótano, el nicho detrás de la cómoda, las bolsas numeradas, la correspondencia a las medidas. Al lado se ponen recibos de caja para compra de plástico industrial y cal, cuyas fechas coinciden con las desapariciones. Se leen informes sobre datos de telecomunicaciones, el movimiento del teléfono de Martinson la noche del último acto, breves desviaciones de la zona doméstica. Luego, los borradores digitales de la computadora, textos sobre control y listas con frases para establecer contactos. Cada objeto no es teoría, sino unidad medible. El fiscal construye sin voz elevada una cadena. 1998, la primera fecha establecida. 2001, la última. Entre medio, el mismo esquema de acción. Un testigo ve una figura en el techo. La ropa encontrada se confirma por ADN. Rivers reconoce la chaqueta de su amigo por el forro roto. Y toda esta línea lleva a una sola dirección: la casa en Palo Alto. En el discurso no hay superlativos fuertes, solo un calendario, un mapa, recibos e informes de laboratorio. La última diapositiva, una tabla donde a la izquierda están los nombres de las víctimas identificadas y a la derecha los hallazgos materiales correspondientes. La defensa solicita excluir parte de los materiales como prejuiciosos. El tribunal rechaza las solicitudes. Regresan nuevamente a la tesis del colapso psíquico, pero en el contrainterrogatorio su experto admite: inimputabilidad es una categoría jurídica que requiere la pérdida probada de la capacidad de reconocer la naturaleza de los actos en un momento determinado. Bajo esta vara no pasa la imagen presentada. Se vuelve obvio. El intento de mover la conversación del nivel de hechos al nivel de emociones no crea el puente necesario hacia absolución.
En los alegatos finales, el fiscal habla brevemente. Ante los jurados no está una casualidad y no demencia, sino comportamiento sistemático que no se explica con la sola palabra depresión. Recuerda que miles de personas viven con este diagnóstico y no transforman sus casas en escondites. Le hace eco la fuerza seca de los protocolos. Cada descubierto, fijado, coincide, es un ladrillo en el edificio de la acusación. Los jurados se retiran por poco tiempo. En la sala reina ese aire que existe antes del silbato final, una pausa suspendida donde el tiempo parece durar más que en el reloj. Cuando los jurados regresan, el presidente anuncia la decisión. Culpable en todos los casos acusados. La defensa pide considerar circunstancias atenuantes. El juez responde como debe responder con tal masa de hechos. El veredicto no se determina por palabras sobre sentimientos, sino por la gravedad de los actos establecidos y la magnitud de sus consecuencias. En el veredicto no hay ambigüedades. 23 condenas de por vida sin posibilidad de libertad condicional anticipada. La formulación suena uniforme y fría, como un sello, pero cada una de estas penas es una historia propia con un nombre que ya no se puede llamar desaparecido. Martinson escucha sin cambiar expresión. Su defensa anuncia que apelará, pero incluso eso suena ritual ante el peso de las pruebas. Después del anuncio, el tribunal devuelve a las partes lo que les pertenece: a la familia, el derecho a entierro y memoria, a la ciudad, la posibilidad de no vivir más de rumores. Para los investigadores comienza la última parte papelera del camino: la entrega de materiales al archivo y el acompañamiento de procedimientos de apelación. Pero para la historia este punto se lee simplemente: el intento de esconderse detrás de palabras sobre enfermedad no resistió el choque con hechos. La fachada de vida normal se mantuvo hasta que se puso encima un calendario, recibos y resultados de pericias. Quedan las biografías de quienes fueron traídos de vuelta con nombres y de quienes aún deben ser identificados oficialmente. El Tribunal de Distrito cierra la sesión y la ciudad deja el edificio con el sentimiento de que la verdad a veces parece aburrida. Tablas, protocolos, un veredicto, pero precisamente ella cierra las historias. Y esta está cerrada. Culpable, 23 veces de por vida, sin derecho a libertad anticipada. La casa de Robert Martinson en Palo Alto fue demolida por decisión de la administración municipal. Una obra tomó el patio, y un día después de la fachada solo quedaba polvo y la huella de los cimientos que parecía una cicatriz rectangular en la tierra. La dirección fue retirada de los mapas turísticos, el terreno cercado con valla verde, y se prometió arreglar allí un pequeño parque. Los ciudadanos decían que así se podía respirar más fácil. Desaparecida la casa. Desaparecida también la sombra que echaba sobre todo un barrio. La familia se mudó silenciosamente. Una vecina recordaba cómo un camión recogió temprano en la mañana cajas con dibujos de niños y un viejo piano. Luego vino la noticia. Habían cambiado su apellido y escuela y pidieron que no los buscaran. Los vecinos no se opusieron. En esta ciudad se sabe dejar en paz a las personas. Solo quedaron el buzón con el nombre repintado y un gancho vacío donde una vez colgó una corona de Navidad. Por las noches ahora se detienen allí corredores, atan sus cordones y siguen corriendo, sin detener la mirada. La ciudad vivió este caso junto con las familias de las víctimas identificadas. En los escalones del ayuntamiento se leyeron los nombres, al lado se encendieron velas, y una organización benéfica creó una beca en su memoria. La policía informó secamente, sin show mediático, pericias terminadas, evidencias transferidas al archivo, veredicto firme. Pero las conversaciones en los patios siempre regresaban al mismo tema. ¿Cómo pudo un hombre que todos conocían por nombre ocultar eso durante años en el sótano? Una respuesta del mismo Martinson nunca vino. En prisión conserva el mismo silencio aprendido. Ninguna confesión. Ningún por qué. Los psicólogos disputan en páginas de informes sobre sed de control y traumas de infancia, pero son solo intentos de explicar el silencio con palabras.
El caso está cerrado jurídicamente, pero emocionalmente en la ciudad quedó un vacío, precisamente donde estaba la casa. El parque aún no está abierto. La valla suena en el viento y la gente pasa más rápido de lo usual. Así termina una historia donde la fachada era ejemplar y el reverso inimaginable. Palo Alto has encontrado su ritmo habitual, pero se ha vuelto más atento a pequeñeces, a reserva repentina, a filas demasiado ordenadas de cajas, a las palabras ayudo, tengo contactos. Y la pregunta principal, ¿por qué?, quedó sin respuesta. Tal vez también quedará donde originalmente se escondió, detrás de la puerta cerrada del silencio de alguien. Para la ciudad este epílogo suena simplemente recordar los nombres y no confundir una sonrisa con la verdad.